¿Somos más? ¿Somos menos? ¿O somos más o menos? O sea, un poco vernos a nosotros mismos y revisarnos en función de esto que es justamente la demografía. Metámonos en el tema etimológico. ¿Qué es la demografía? La demografía viene de demos, pueblo, y de grafía o grafus, grafis, que tiene que ver con escribir, pero por deformación tiene que ver con describir. O sea, la demografía es la ciencia o la actividad, si no lo quieren tomar como científico, por lo menos en una instancia previa o promotora, es la ciencia o actividad que describe al pueblo. Pero, siendo a una definición un poco más meticulosa, tiene que ver con la que lo evalúa, lo revisa y lo investiga, no solo lo describe. Así que la demografía tiene toda una serie de abordajes que tienen claramente mucho más que ver con análisis, revisiones y estudios sobre lo que es la evolución de nuestra sociedad. O sea, podemos decirlos, ¿qué sería hoy? Si uno mira el Worldmeter, debemos ser 8.140 y tantos millones de habitantes en el planeta. ¿Y por qué quiero hablar de esto en el día de hoy? Bueno, sencillamente porque yo creo que en gran medida todo lo que somos, todos los progresos que hemos experimentado y todos los problemas que experimentamos antes y que seguimos experimentando ahora y que vamos a tener que atravesar en el futuro, tienen que ver con esto, con la demografía, básicamente con cuántos somos, qué necesitamos, y la verdad que yo he escrito algunos editoriales en medios de comunicación hace un tiempo hablando de las características de los seres humanos, totalmente aventurado de mi parte, sin formación en el tema, reitero, soy veterinario, trabajo con cocodrilos y también sé algo de natación, o sea, me meto en estas cosas porque me apasionan, del mismo modo que acá Juancito se la pasa hablando de cohetes. Uno habla de lo que sabe, pero también habla de lo que le gusta, y no necesariamente lo que le gusta es lo que sabe, pero se interesa en ese tipo de cuestiones. Y en aquel artículo hace un tiempo que era Quo Vadis Covid, me acuerdo que lo escribí, salió en el diario Litoral, justamente analizaba cómo había evolucionado nuestra sociedad y hablaba de las características del humano. Y en una parte decía justamente que una de las características, porque hablamos de la inteligencia, el sentido gregario, eventualmente la solidaridad, todo aquello que tiene que ver con los avances que hemos generado como sociedad, también tiene que ver con el hecho de que somos muchos. Y eso no es algo para descartar. El hecho de ser muchos también marca mucho la cuestión, marca mucho la agenda. Es cierto que los seres humanos, por alguna razón, hemos desarrollado la capacidad de inteligir, la inteligencia, o sea, inteligir es leer entre líneas, y eso nos ha permitido enormes y destacables desarrollos. Pero también es cierto que si bien esto puede haber ocurrido en pequeña escala, en alguna cueva con nuestros antecesores, todo esto se ha ido disparando de manera mucho más marcada y mucho más rápida y acelerando cada vez más los pasos que vamos dando como sociedad a partir del hecho de aumentar el N, aumentar la cantidad de gente que somos. Y esto nos lleva a un análisis, yo me anoté algunos números acá, de distintas evaluaciones que se ha hecho desde el abordaje, desde el análisis demográfico, de cuántos éramos y cómo hemos ido progresando en número como sociedad, pero también cuánto se proyectaba hace un tiempo que seamos
y cuánto se proyecta ahora que vamos a hacer hacia adelante. Porque si uno lo mira, teníamos a 10.000 años atrás, o sea, 8.000 años antes de Cristo, la estimación es que había entre 2 y 4 millones de humanos en el planeta. Entre 2 y 4 millones, es menos que la ciudad de Buenos Aires, no el AMBA, es menos que la ciudad de Buenos Aires lo que había en absolutamente todo el planeta solamente 8.000 años antes de Cristo, solamente en términos evolutivos, en un planeta que tiene 4.500 millones de años, como decía Luster, día más, día menos, horas más, horas menos, y esto se fue disparando de manera tal que hace 2.000 años, justamente en la época de Cristo, había 250 millones de habitantes en el planeta. Estamos hablando de que en este momento somos 8.140 y pico de millones. Y en la época de Cristo había 250 millones, ya con historia escrita, ya con desarrollo, ya con eventos que recordamos casi como recientes, o sea, porque en realidad no hace tanto. Pero, a ver, pará, hace 200 años, éramos 1.000 millones. O sea, en los últimos 200 años hemos multiplicado por 8 y más lo que éramos hace un parpadeo, nada más, un pestañeo rápido. Hace 100 años éramos el doble de eso, éramos 2.000 millones de habitantes. Y en este momento, 100 años después, o sea, hoy hay gente viva de la época que éramos 2.000 millones. Hay gente que está viva en este momento de cuando éramos 2.000 millones. Y ahora somos 8.000 millones, 8.000 y pico. Entonces siempre el abordaje, y yo crecí con esa historia, porque, a ver, como ser consciente de esos últimos 100 años, yo tengo un claro recuerdo y una clara memoria de un poco más de la mitad de eso. O sea, ya a los 70 años he visto esa evolución y siempre hablaba muchas veces de... lo que pasa que antes para ir de una ciudad a otra tenías que caminar, manejar, y hoy es muy difícil tirar una piedra al aire sin pegarle en la cabeza a otra persona, porque realmente lo que tenemos, los efectos que provocamos, sin ninguna duda, tienen en su mayor parte o en todo que ver con la problemática que tenemos ahora. Acá hemos hablado también de el tema de la biomasa terrestre. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de hace 10.000 años la biomasa terrestre? Biomasa era cuántos kilos de seres terrestres había en el planeta hace 10.000 años, que se estima en 300 millones de toneladas, y de esos 300 millones de toneladas, una pendejésima ínfima que ni siquiera se ve es lo que éramos los seres humanos en aquel momento. O sea, de 300 millones de toneladas, había 1 millón de toneladas de gente. O sea, por decirlo de una manera burda y rápida. Hacia el año 1900, otra vez nos volvemos 150 años atrás, la estimación es que esa biomasa terrestre seguía siendo la misma. Seguía habiendo, hace menos de 200 años, 300 millones de toneladas de biomasa, o sea, de seres vivos en el planeta. Ahí es a partir de la revolución industrial, ya sumada a la revolución verde, por el desarrollo de la agricultura y la conformación de las ciudades, que todos esos fueron los progresos y la evolución que fuimos generando justamente los seres humanos. Bueno, a raíz de todo eso empezamos a necesitar alimentos. Ya estando en ciudades no podíamos salir a cazar con el arco y la flecha o con armas de fuego o lo que fuera para ir a proveernos del alimento para llevar a la ciudad. Teníamos que crear nuestro propio alimento. Y así es como se fue disparando esa biomasa terrestre, que, reitero, hace menos de 200 años seguía siendo de 300 millones de toneladas. Pero en vez de ser casi todo animales silvestres, era seres humanos, que ya éramos 50 millones de toneladas de biomasa,
más mucho más de la mitad de eso los animales que nosotros criábamos para nuestra alimentación. Y ahora estamos en el centro del antropoceno, como se lo llama, con 1.800 millones de toneladas de biomasa en el planeta, o sea, ese número básico que tenía que ver con cuántos seres vivos soporta el planeta, lo multiplicamos de una manera realmente que alarma, y en vez de ser 300 millones somos 1.800 millones, con una gran parte que tiene que ver con los seres humanos, pero una parte muchísimo mayor todavía, que es la que tiene que ver con los animales que nosotros criamos para nuestra alimentación, y no estamos hablando acá de la acuicultura, la acuicultura es otro volumen que justamente está en otro lado, está en el agua, digamos, para hacer el análisis. Y si yo reviso hacia adentro mío cómo se expresaban estas preocupaciones en su momento, haciendo un número que uno dice, hace 100 años éramos 2.000 millones y ahora somos más de 8.000 millones, algunos hace 30 o 40 años atrás proyectaban que para el 2100 íbamos a ser 16.000 millones, 18.000 millones, o sea, esas eran las proyecciones y todos los demógrafos tratando de descubrir y planificar a partir de esos números cómo iba a tolerar el planeta esa footprint, que es lo que se desarrolló como concepto de huella ecológica. Así la hemos ido midiendo en los últimos años, décadas, y hoy sabemos que la huella ecológica que provocamos los seres humanos en el planeta está en el orden del 1.9. 1.9, ¿qué quiere decir? Que estamos tomando recursos del planeta cada año casi al doble de lo que el planeta puede producir. Y cada punto cero de cada año uno lo revisa y el concepto de huella ecológica nos muestra que estamos consumiendo muchísimo más que lo que realmente podemos consumir acá en el planeta, sobre una base de absoluta injusticia, porque hay un montón de países que tienen una huella ecológica que está por debajo de 1, o sea, que consumen, que impactan. Huella ecológica tiene que ver con pisada, o sea, la pisada que producimos en la tierra. Entonces, la profundidad de esa pisada es la que termina definiendo o determinando cómo venimos masticándonos los recursos. Y resulta que hay países, por caso Estados Unidos, y muchos países europeos que se presentan como muy ambientalmente sustentables, con vehículos eléctricos, con sistemas de transporte inteligentes, pero que tienen una huella ecológica de 2,8, 3, 3,5 Estados Unidos, y después otros países con una huella ecológica mucho menos profunda, lo que reconocemos en su gran mayoría como los países pobres o los países que han sido condenados por diferente razón. ¿Cuál es el país que tiene menor profundidad de huella ecológica en toda América? Es Cuba. Es Cuba. ¿Porque quieren? No, porque tienen todo cortado, porque no tienen petróleo. Claro, en muchos casos viven con disculpas a mis queridos amigos cubanos, pero viven no por decisión, sino por decisiones externas, no por decisión propia, quiero decir, casi como en la época de las cavernas, en una instancia. Ahora bien, ¿cuál es la proyección que tenemos hoy en términos demográficos? Somos muchos, pero hoy la proyección indica que vamos a ser menos y que cada vez vamos a ser menos todavía. Hoy las proyecciones hablan de que de aquí a 20 y pico de años probablemente este crecimiento poblacional termine deteniéndose en el orden de los 9.500 millones de habitantes y seguramente, todos los pronósticos así lo indican, ese número va a empezar a descender. Y algunos ya hablan de, independientemente de cataclismos y burradas que podamos cometer, tomando como que todo sigue sobre la misma estructura y sobre la misma base,
de que probablemente vamos a ser 6.000 a 6.200 millones de habitantes hacia el año 2120, 2140. ¿Y esto es algo que va a ocurrir? No, porque si lo analizamos, ya está ocurriendo. No está ocurriendo en el planeta tomado como un todo, pero está ocurriendo en muchos países. Básicamente en los países europeos está disminuyendo la cantidad de hijos por familia a medida que, por suerte, el empoderamiento femenino se ha impuesto y se ha instalado y ya es una cultura en la mayoría de los países del mundo. Incluso en el nuestro, todavía ni cerca de los niveles que corresponde, pero claramente esto ya marca una tendencia, porque hace 200 años, por más que suene cruel decirlo, el objetivo de la mujer era reproducirse, era el de tener hijos. Hoy hay un empoderamiento que tiene que ver con el desarrollo profesional, con el desarrollo personal, con las luchas, y ya el tener hijos no es la clave, no es lo fundamental, no es lo que marca tu vida hacia adelante. Entonces, esta tendencia se viene desarrollando justamente en los países, disculpa por la redundancia, más desarrollados, pero cada vez va alcanzando a mayor cantidad de países. La vez pasada estábamos en Uruguay con unos amigos y hablábamos del tema de los hijos. Bueno, acá yo tengo a uno, tengo 4 en total, y no tengo ningún nieto. Acá lo tengo a Eduardo, que tiene nieto, acá lo tengo a Charlie, que lo van a hacer abuelo en cualquier momento, aunque él no lo esté calculando mucho, y acá lo tenemos al abuelo de Gano. Bueno, antes un no abuelo en este momento como yo era una rareza y cada vez es menos raro. Y como decía María Casarino, nuestra amiga uruguaya, dice, sí, ahora cuando hacemos las reuniones familiares, antes uno en las reuniones familiares era dónde van los nietos, dónde ponemos los chicos, y ahora es dónde ponemos los perros, porque tus hijos van con los gatos o los perros, o todas esas cuestiones que tienen y que no necesariamente tienen que ver con la procreación y con seguir aportando al número de habitantes en este planeta. Y para terminar, justamente veía una nota, ayer veía una nota en ARTV, una nota que le hacían a alguien, si yo digo Grobocopatel, ¿con qué se lo asocia? Soja. La soja, los pules de soja. Justamente con Gustavo Grobocopatel, el alma mater de los Grobo, que es el grupo empresario que desarrolló todo el sistema de pules de siembra y todo eso. ¿De qué se está ocupando Grobocopatel ahora? Yo sé que hace música también. Le agarra para varios lugares. Son los hijos, creo, los que... Yo lo conozco al chiquito, que está medio... uno que es analista financiero. Sí, bueno, hay de todo, pero Grobocopatel, se puede decir cualquier cosa de Grobocopatel, menos que no la ve. O sea, es un tipo que normalmente ha sabido adelantarse a sus tiempos e interpretarlos. Grobocopatel está trabajando en un emprendimiento casi desvinculado del tema soja, pules de siembra, y está trabajando en un emprendimiento con sectores de la economía social que se llama Cuidarnos. Si quieren lo pueden buscar porque hay información de Cuidarnos, y que tiene que ver con el cuidado de los mayores, de los adultos mayores. Identificado ya como una clara necesidad, porque uno de los problemas de ser cada vez más es justamente que cada vez necesitamos más cosas. Pero también el entrar en esta curva descendente en la que estamos entrando, en la que aparentemente estamos entrando ahora, nos pone a las puertas de una crisis que puede ser catastrófica. Porque si cada vez vamos a tener menos gente joven trabajando, y a partir de este envejecimiento que se va a producir, que de hecho se está produciendo en la población, cada vez hay más gente que va a cobrar, que vamos a cobrar, yo ya estoy jubilado, con menos gente que está haciendo los aportes necesarios para sostener esto. Así que don Gustavo Grobocopatel, que tiene un apellido bastante complicado, alguien que claramente la ve y la ha visto siempre,
está identificando eso como uno de los grandes desafíos, no ya del futuro, sino del momento. Una de las primeras personas que yo escuché hablar de este problema de la curva descendente en los niveles poblacionales es otro que no me merece el menor respeto como persona, que es Elon Musk, pero que sin ninguna duda la ve. Y cuando se le preguntó, me acuerdo una nota a él que vi hace aproximadamente unos 10 años atrás, le preguntó cuál es el principal problema que atraviesa la humanidad, qué es lo que más lo preocupa a usted ahora, y lo que él dijo es el colapso poblacional a partir de la curva descendente, la curva demográfica descendente, por el eventual colapso como sociedad, pero también por la disminución en la cantidad de clientes. O sea, porque los seres humanos somos muchas cosas, pero básicamente hoy y en esta estructura somos clientes. Y si disminuye la cantidad de clientes, la sociedad tiene que reestructurarse